Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ezequiel Camas. Esta es la descripción para hacer la actividad integradora número 3, selección de textos e ideas aplicables. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que elegir es nuestro procesador de textos o seleccionar nuestro archivo en Word. Eso es el procesador de textos. Muy bien. Les he diseñado una plantilla para que les resulte más fácil realizar esta actividad. Entonces, vamos a ponerle, recuerden siempre, le vamos a poner una portada o de inicio poner nuestros datos. En la plantilla lo que tenemos es los datos de la actividad integradora y aquí vamos a poner nuestro nombre, el módulo 2, el nombre de la actividad integradora, la fecha y el lugar. Son elementos indispensables que ustedes deben tener siempre en cada actividad. Pues bien, ya una vez que hayamos hecho las partes de presentación del estudiante, vamos a entender de qué trata la actividad. Bueno, ya tenemos nuestra hoja de Word y ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Miren, aquí tenemos cuatro tipos de textos. Uno, dos, tres y cuatro tipos de textos. Y en cada uno de esos tipos de textos tenemos dos opciones. Ustedes van a tomar cualquiera de estas opciones, ¿ok? Si ustedes prefieren un científico, un informativo, un periodístico o uno literario, eligen el que más les guste. Ya una vez que eligieron, entonces vamos a proceder a realizar lo que nos pide la actividad. Aquí tenemos ya los elementos que nos va a pedir la actividad y lo primero que nos pide la actividad es que hagamos una descripción del texto elegido. Vamos a poner el título, el nombre del autor, la fecha en la cual fue publicada, la fecha de publicación, más bien la fecha en que fue publicado el artículo, el tipo de texto. Veamos, ya aquí se nos está facilitando bastante el trabajo porque si elegimos esta opción 1 del periodístico, pues ya sabemos que es un tipo de texto periodístico. Veamos, hay varias formas de cómo clasificar un texto. Entonces tenemos, dependiendo el estilo, tenemos texto descriptivo, narrativo, argumentativo y expositivo. Eso no los estamos viendo. También tenemos el tipo de texto que es de acuerdo al contenido. Entonces, estos son los tipos de textos que nosotros estamos viendo acá en esta clasificación. Por lo tanto, les voy a dejar este artículo o este documento en la descripción del video y también en el mensaje donde ustedes están viendo el enlace para el tutorial, ¿ok? Entonces vamos a ver los tipos de textos y aquí se nos está explicando que tenemos el científico y técnicos, etcétera. Los que estamos abordando acá están descritos en este documento, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que hayamos entendido esto, vamos a ir avanzando. Okay, vamos a especificar qué tipo de texto, cuáles son las características de ese tipo de texto en el documento que previamente les mostré de la autora que se llama Adriana, me parece que se llama Andrea, perdón, Pérez Torres. Entonces ahí hace una descripción de ese tipo de texto en específico, ¿ok? Entonces vamos a tratar de identificar nuestro tipo de texto y aquí nos explica cuáles son algunas de las cualidades del texto científico en este caso, claridad, precisión, etcétera. Las cualidades son características del tipo de texto. Muy bien. Una vez que ya tenemos las características del tipo de texto, vamos a encontrar las ideas principales de este texto. Muy bien. Entonces, aquí les voy a dejar un video que encontré en YouTube para que se les facilite a identificar la idea principal del texto. La idea principal es el mensaje que quiere transmitir o
la descripción general de qué trata el artículo o el documento o el texto en este caso, de qué trata, cuál es el elemento principal, el mensaje sustancial del texto, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros escojamos por lo menos tres, trata de esto, trata, por ejemplo, si estamos trabajando con algún otro documento, como por ejemplo este que les voy a enseñar para hacer la referencia. Entonces, naturalmente habla de cuál es la importancia de la dieta equilibrada, cuál es la descripción de la rueda del buen comer, por así decirlo. Entonces, estas son las ideas principales del texto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, tomamos idea 1, idea 2, idea 3. Y posteriormente vamos a hacer un resumen o esquema. Veamos, les estoy dejando acá dos artículos para que ustedes identifiquen qué es un esquema. ¿Ok? Un esquema, aquí se nos enseña cómo se elabora un esquema. Entonces ustedes podrán identificar que puede ser un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, etcétera, ¿no? Un esquema, como su idea lo indica, tiene que ver una especie de estructura de las ideas para que ustedes puedan realizarlo. ¿Ok? Entonces les dejo este artículo para que ustedes lo puedan leer y de allí entender cómo se hace un esquema. También les dejo otro artículo para que ustedes puedan identificar qué es un resumen y cómo se hace un resumen. ¿Ok? Es sencillo, es fácil realizarse. Te tomas las ideas principales y posteriormente lees el artículo, subrayas las ideas principales y después lo vas transcribiendo o escribiendo, ¿no? Entonces, aquí les dejo este material para que se les facilite la realización de esta actividad. Ok, ahora, una vez que hicimos el resumen o esquema, vamos a especificar por qué me interesó esta lectura. Si ustedes se dan cuenta, tenemos varias opciones acá, pero a mí me gusta el literario porque tengo esa inclinación hacia la buena, hacia el lenguaje, la buena lectura, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poner acá por qué me interesó esa lectura. Posteriormente, vamos a poner o vamos a escribir qué estrategias de lectura empleaste al leer el texto que seleccionaste, ¿no? Por ejemplo, primero le hice una lectura general, una lectura de los elementos generales, posteriormente hice un subrayado o seleccioné las ideas más relevantes, posteriormente leí a fondo, etcétera. Vas a explicar qué estrategia utilizaste, cuál fue tu proceso de la lectura que empleaste. Y por último, vas a poner qué nuevos conocimientos adquiriste, ¿ok? A partir de esta lectura yo aprendí que una buena dieta es importantísimo para gozar de una buena salud. Eso sería el conocimiento adquirido a partir de la lectura del texto, ¿ok? Ya al final, una vez que hayamos concluido, naturalmente, y leímos este texto o cualquiera, entonces vamos a hacer las referencias de los textos que leímos. Por ejemplo, aquí tenemos este artículo o este documento del cual vamos a extraer las referencias. Primero, vamos a identificar quiénes son los autores, ¿ok? Aquí tenemos a María Lourdes de Torres Auret. ¿Qué vamos a hacer para nuestra referencia? Veamos. En nuestra referencia, lo primero que identificamos son los autores o el autor. Aquí tenemos a la primera, que es María de Lourdes Torres. Vamos a tomar el primer apellido, ¿ok? Entonces sería Torres, el primer apellido, ponemos la coma, ¿va? Entonces, y se llama María o MA. Entonces ponemos la primera letra del primer nombre, ¿ok? En este caso le ponemos un punto
Y si fuera solamente un autor, lo dejamos allí. Pero en este caso, tenemos dos autores y ponemos la palabra y, ¿ok? Y tenemos el nombre de Francés Marina. Ponemos Francés, que es el apellido o el primer apellido, la coma otra vez y la primera letra del nombre, ¿ok? Ponemos entre paréntesis para poner el año. ¿De qué año? Vamos a buscar el año. Y aquí encontramos el año. Dice que fue en el 2007 esta publicación. Ponemos el año, cerramos paréntesis, ponemos el punto y vamos a poner punto y vamos a poner el título del documento. ¿Ok? ¿Cómo se llama el documento? La dieta equilibrada. Así se llama. La dieta equilibrada. Y como este documento tiene un subtítulo, le vamos a poner el subtítulo. Si no lo tuviese, no se lo ponemos. ¿Ok? Realmente. Guía para las enfermeras de atención primaria. ¿Ok? Obviamente, este es un ejemplo para que ustedes, va a ir aquí en la plantilla, ustedes lo tienen que borrar porque esto no lo han consultado. Y vamos a poner la frase recuperado de, ¿ok? Porque lo tomamos de internet, recuperado de, y copiamos esta dirección y la registramos acá. Y ya quedó nuestra referencia. De esa manera vamos a hacer nuestra referencia. Muy bien. Repasamos entonces. Primeramente ponemos nuestros datos personales. Vamos a describir el texto elegido poniendo nuestro título o el título del texto que elegimos, el nombre del autor, la fecha de publicación, qué tipo de texto es, cuáles son las características de ese tipo de texto, las ideas principales, 3, ¿ok? Y vamos a hacer un resumen o un esquema. Un resumen, como su nombre lo indica, vamos a sacar las ideas principales y el esquema vamos a poner las ideas principales y secundarias en una estructura, ¿de acuerdo? Y vamos a responder por qué me interesó esta lectura, cuáles son las razones por las cuales me llamó la atención, cuáles son las estrategias de lectura empleadas y qué nuevos conocimientos adquiriste. Y al final vamos a poner las referencias. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, estoy en contacto con ustedes. Muchas gracias por su atención.